Hemos tenido que cortar este descanso intermedio a solo 15 minutos y vamos a dar paso a la conferencia de clausura. Estamos ya en la última etapa de este segundo Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia en la sede española, en Extremadura, y hoy me acompaña y ahora me están acompañando en la mesa las dos conferenciantes de clausura, a las que le damos la bienvenida, a María Lara Martínez y a Laura Lara Martínez, de la Universidad de Distancia de Madrid, que van a impartir la conferencia titulada La infancia en la historia de España. Las hermanas Lara Martínez son de sobra conocidas por todos, son historiadoras, son escritoras. María es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá y doctora europea en Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, con su excelente cum laude por unanimidad. En 2005 fue galardonada con el primer Premio Nacional de Fin de Carrera de los Estudios de Historia, concedido por el Ministerio de Conciencia, y con el Premio 1 de la Universidad de Alcalá, así como en el 2007 ganó el Premio Seminario de Literatura. Actualmente es profesora de Historia Moderna y Antropología de la Universidad Constante de Madrid, UNCIMA, y ha realizado estancias de investigación en varias y prestigiosas universidades españolas y extranjeras. Además, es papel de escritora, es autor de varios libros. Ganó en el año 2011 el Premio de Novela Histórica. Tenemos aquí su última novela, que también nos hablarán, y es colaboradora habitual del programa de televisión española en la 2, La Aventura del Saber. Nos acompaña junto a su hermana Laura, que también es historiadora, es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con cum laude, y Laura es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá, donde también fue galardonada con el Premio 1 y con el Premio Extraordinario. También recibió el primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia del Ministerio de Educación y Ciencia, y actualmente es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Distancia de Madrid, la UNIMA, y concibe la literatura también como una prolongación de su labor docente. Ambas, también junto a su hermana María, colaboran en La Aventura del Saber de la 2 de Televisión Española. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad, creo que muy buena, muy interesante, de escuchar a dos expertas reconocidas mundialmente, que van a poner el broche, yo creo que un broche de oro, que nos vamos a poner en este recorrido por la infancia a lo largo de la historia de España. Así que, si os parece, como no tengo quien me presente, aquí ya me conocéis, voy a decir que seguimos el mismo procedimiento. Hablarán, les voy a ceder la palabra a ellas, enlargarán esta conferencia de clausura, y a mis compañeros de organización le pediréis los papeles para rellenarlos y yo moderaré, ¿de acuerdo? Así que, sin más, les vamos a recibir con un aplauso a María y a Laura Lara. Buenas tardes. Laura y yo estamos contentas de encontrarnos hoy aquí de nuevo, como ayer y antes de ayer, en Extremadura, en Cáceres, en la universidad, para desarrollar y clausurar aquí en esta sede de Cáceres, de la Facultad de Formación del Profesorado, esta edición del Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que organiza CIPI, Consejo Independiente de Protección a la Infancia, y que proseguirá la semana que viene en Marruecos. Damos las gracias a Miguel Ángel por ejercer como presidente en esta sede de Extremadura y, bueno, pues por ejercer también como anfitrión y estar pendiente de todos los que hemos venido desde distintos puntos de ese pueblo que se llama Tierra y que cada vez está más interconectado, somos todos paisanos entre sí. Gracias, por supuesto, a Antonio Jiménez, presidente de CIPI, amigo por contar siempre con Laura y conmigo, a Jorge, con el que hemos tenido también ocasión de estar a lo largo de estos días, y a tantos compañeros y compañeras que desde distintas esferas de la educación y de todo lo que afecta a la niñez, que son prácticamente todas las disciplinas de la ciencia y del conocimiento, hemos tenido ocasión de conversar con ellos a lo largo de estos días en los paneles de expertos, en las mesas de debate y en general en todos los talleres que también nos siguen mañana con la caravana en Cáceres. Laura y yo hemos enfocado esta conferencia, por un lado, situando
Laura, como profesora de Historia y Teoría de la Educación en el Magisterio de Educación Infantil, un recorrido por la historia de la infancia y, por otro lado, qué papel ha tenido el niño en la historia de España. Porque, como podéis comprobar, simplemente poniendo en un buscador de internet, poniendo en Google historia de la infancia en España o los niños en la historia de España, ¿sabéis lo que sale? Pues muchos registros donde se habla de historias para niños, adaptaciones de la historia de España para niños, pero ni siquiera en la historia de España para niños se tiene en cuenta a los niños, se habla del mundo de los adultos, que también es el mundo de los niños, con un lenguaje adaptado a su edad, pero sin embargo no se tiene en cuenta el papel del niño, que como veremos en Marruecos la semana que viene en la próxima conferencia, Laura y yo hablaremos del niño como agente civilizador, pues también como agente civilizador en la historia de España. A lo largo de estas sesiones en el Congreso hemos tenido oportunidad de reivindicar todos cómo no hay que utilizar determinados términos como menor, sino otros como niño, porque realmente lo que se es niño o adolescente, bien en función de la edad o bien del tratamiento que en cada país se establece a esa transición tan invisible que se produce del niño al adolescente. Y también, pues, cuando se construye una historia para niños, se cae en el error de hablar de la historia del juego y de la diversión, olvidándose de que a lo largo de la historia el niño quizá ha sido el que menos oportunidad ha tenido de juego y de diversión, porque a lo mejor estaba trabajando mientras el adulto que tenía un rato se iba a la cantina y jugaba a las cartas, pero el niño pues no tenía esa posibilidad de elegir su propio ocio. Y por eso, conscientes de que es necesario reivindicar a los niños que han participado bien con nombre propio en los grandes hechos, o al sujeto anónimo como niño que también ha sufrido o ha contribuido a esos procesos históricos, hemos querido dar ese giro a la conferencia para hablar de la infancia en la historia de España. Está acompañada también del soporte audiovisual que ha preparado especialmente Laura en estos días. Confieso que ella, como pedagoga, disfruta además muchísimo preparando todos estos materiales. Yo, como ya sabéis, que me doy a la novela y en fin, ya a la poesía, pues tengo que dejar a la musa, que también la musa como niña disfrute escribiendo páginas, así que mi reconocimiento también a Laura, que ha preparado todo el soporte audiovisual. Y mi reconocimiento a María como autora de las letras. Icono, imagen, pictograma, esos elementos que a lo largo de la historia se han utilizado para transmitir el saber, el conocimiento y la alfabetización. Pero qué triste ver que la historia de la infancia, en realidad, contemplada como disciplina, es una ciencia, un área, un ámbito del conocimiento muy reciente, porque el concepto de infancia nace básicamente desde el punto de vista teórico y del reconocimiento del niño y de la niña como un sujeto que merece atenciones especiales y cuidados más directos en el romanticismo, con la creación de esa obra de Rousseau, Emilio o de la educación. La historia de la infancia ha sido un tema de interés social desde ese momento, aun cuando todos los adultos históricos y prehistóricos primero fueron niños. Una también de nuestras reivindicaciones de María y mía es que en esas pinturas rupestres que hay en Altamira y en otros lugares del globo no fueron los artistas exclusivamente hombres adultos, también hubo mujeres y también hubo niños. Cuando se ven improntas de manos, precisamente en las paredes de las cuevas, el tamaño de las manos es más bien de mujeres y de niños. Sin embargo, tradicionalmente pues se ha visto que el artista por la sociedad patriarcal tenía que ser el hombre, igual que todavía hoy el chef es un hombre, aun cuando las mujeres, por esa injusta diferenciación de roles en base al sexo, sean las que se hayan pasado prácticamente toda
las civilizaciones alimentando al grupo. Fue Philippe Ariès quien en 1960, en su libro sobre siglos de infancia, empezó a reivindicar ese concepto de historia de la infancia y cómo verdaderamente la infancia, lleno de carga semántica, había nacido en los tiempos modernos. Él se dedicó a investigar pinturas, lápidas, muebles, historiales escolares y descubrió que básicamente antes del siglo XVII los niños eran representados como adultos de pequeño tamaño, como adultos en miniatura. Por supuesto que los niños estaban ahí desde la noche de los tiempos, desde el origen del proceso de humanización, pero si entendemos la infancia también, teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas de cada época, como vamos viendo en la presentación, a través de los distintos grupos sociales, las distintas culturas que ha habido en la historia de España. En Marruecos, como decía María, abordaremos el tema desde una esfera más internacional de civilizaciones. Pues aquí vemos a los niños que lamentablemente eran explotados en los pueblos prerromanos, en la cultura celta y todas las culturas, porque no hay más que preguntarle a dos generaciones anteriores a nosotros para saber que eso sucedía hasta mediados del siglo XX en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en cualquier región de España. Los niños no tenían un acceso obligatorio a la educación, y lo digo así, acceso obligatorio, algo que puede parecer paradójico, pero que es el derecho inalienable, el derecho a la educación de cualquier ser humano por el hecho de nacer, porque era vista junto con la sanidad como artículo de lujo, que pudiera que se lo pagara. Incluso a lo largo del tiempo ha habido reyes que eran analfabetos, no porque no tuvieran recursos, eran soberanos, pero en esos tiempos medievales o en otras épocas se veía la educación como algo superfluo. Era mejor prepararse como guerrero que tener unos estudios y una educación que permitiera a ese individuo dirigir al grupo desde esas artes de loquendo dicitur que vemos aquí también en este salón de actos. Se pensaba que la elocuencia no tenía ningún peso en la sociedad, sino que todo se debatía en los campos de batalla. En la sociedad preindustrial existía mucha pobreza, existía una alta tasa de mortalidad infantil, básicamente 1/3 más de los bebés morían al nacer. Las prácticas para el cuidado de los niños pues eran muy rudimentarias. Tampoco las mujeres tenían unas condiciones médicas en las que los niños pudieran nacer con todas las garantías, pero repito, eso no es de la prehistoria exclusivamente, eso todavía nuestros padres han seguido naciendo en los hogares, en las casas en España en los años 50-60. Y también, pues en esa época preindustrial, que habría que saber hasta qué momento llegamos a establecer el jalón del inicio de la industrialización en España. Se dice que en España la revolución industrial vino con retraso, que en algunos lugares todavía ni siquiera ha podido llegar y que precisamente por esa circunstancia, pues junto con no haber entrado en las dos guerras mundiales directamente, el perfil de nuestro país a nivel político, económico, social ha quedado pues en gran medida lastrado. Bueno, pues en esas sociedades preindustriales el dolor por la muerte de los niños existía. Cuando aparecen las primeras fotografías, María y yo, al investigar en el CECIBU, el Centro de la Fotografía Histórica, que depende de la Diputación de Guadalajara, vemos que más que de momentos felices, lo que se inmortalizaba cuando llegaba el primer fotógrafo por Castilla-La Mancha era a los niños que acababan de fallecer, que estaban amortajados, situaciones muy tristes, niños que parece que están durmiendo, pero que han fallecido. Bueno, pues en esas sociedades preindustriales sí que existía culto a la infancia. Lo vemos en la prehistoria con esas Venus esteatopicias que lo que estaban intentando era transmitir un mensaje positivo de magia simpática para que la fertilidad del grupo se mantuviera a lo largo del tiempo. Pero es que los recursos con los que se contaba y la formación de las generaciones precedentes pues era la que había.
tratado como niño, pues él tampoco estaba educado para tratar a sus hijos de una manera especial. Es triste, pero es la realidad. Los historiadores pues asumimos que en esas familias tradicionales de la era preindustrial, donde no había tampoco un concepto de familia nuclear, era más bien una familia extensa, con abuelos, padres, hijos, primos, todos los familiares viviendo juntos, liderados por un patriarca anciano, pues sí que el niño estaba presente, pero en algunas ocasiones incluso era utilizado como sirviente, explotado en la propia casa o mandado al hogar de unos parientes que tenían algún recurso más para que ellos sirvieran también como de criados domésticos o en las tareas del campo. En Europa medieval hubo un modelo estamental, feudal, donde el nacimiento marcaba la pertenencia a un grupo, era un lastre en realidad, porque si te tocaba nacer en una familia del estado, del tercer estado, del pueblo llano, pues en realidad, por mucho que quisieras estudiar, que no tenías acceso tampoco a la educación, o que quisieras salir de esa penuria económica, pues salvo aquel que decidía hacerse eclesiástico o religioso, había poca escapatoria, pero aún así, quien nacía dentro de los laboratorios podría quedarse como eclesiástico o rural o haciendo los trabajos que nadie quería en un monasterio. Por tanto, tampoco las escuelas monásticas ni las escuelas catedralicias que existieron tenían cabida para alojar a simplemente personas que quisieran formarse. La educación, como decíamos, era vista como artículo de lujo. Había tan poca sensibilidad hacia el concepto de la infancia que cosas como celebrar un cumpleaños, que actualmente pues, es algo que todos hacemos, pues era algo que no se celebraba, tampoco había muchos recursos económicos y el concepto que se tenía era de que más que el día del nacimiento, lo que se celebraba o lo que se tenía en cuenta y se felicitaba a la persona era por su santo, que normalmente el santo del día era el que le daba el nombre al niño mirando el calendario. En la Inglaterra de la época isabelina, la transmisión de las normas sociales era un tema familiar. La educación, que se vincula también con la religión, es algo que ha existido en todas las civilizaciones, como veremos la semana próxima en Marruecos, pues en la tradición hindú, en el pueblo hebreo, antes en Mesopotamia, en Egipto, como la educación, cuando ha sido contemplada como algo favorable, siempre estaba rodeada de misterio, estaba permitida para un grupo concreto de la sociedad y con esa discriminación hacia las niñas que eran preparadas en el hogar para desarrollar el rol que estaban viendo que experimentaba su madre. Y durante el siglo XVII vemos un cambio en las actitudes filosóficas, que es lo que luego después también va a llevar al romanticismo, a cambiar el concepto de la razón como centro de todo por el sentimiento, y ahí aparece un ilustrado que no está conforme con ese movimiento y acaba convirtiéndose en precursor del romanticismo. Rousseau, que ya lo hemos citado, pero él no desarrolla ese libro, Emilio, como algo que nace de la nada, como una tabula rasa, sino que bebe en las fuentes inglesas, como era el caso de la filosofía de Locke, el padre del empirismo, ese concepto del niño que nace con una pizarra en blanco y que a lo largo de la vida va cargando esa pizarra de contenidos, de conceptos, a partir de las experiencias sensitivas, las experiencias cotidianas. En esa época ya vemos, tanto en España como en Europa, que empiezan a creer algunos intelectuales que debe ser visto el niño como un sujeto que pueda aprender a leer. Estamos viendo diapositivas en tiempos atrás, cuando todavía lo que regía la educación era el mundo romano, esa herencia del trivium y del quadrivium que después pasará a la Edad Media, las artes liberales, con un magíster, con un profesor, con un docente,
que en muchos casos era esclavo. Dentro de los esclavos pues había distintas categorías. El esclavo que era profesor pues era respetado, pero no por ello recuperaba la libertad, a no ser que rápidamente consiguiera el favor de su amo y se convirtiera en liberto. Pero vemos cómo, aparte de poder analizar a través de ilustraciones cómo era el sistema de cálculo, el aprendizaje de las nociones de lectoescritura y el ábaco, esa calculadora como herramienta mecánica pero basada en las neuronas, no en una pila, que fue la que permitió que se transmitiera el saber matemático en miles de años. Pues así, esa herencia romana es heredada por los reinos que hay en la península ibérica, en concreto pues el reino suevo, Galicia, el reino visigodo, la zona de la Bética, esa presencia también que llega del mundo bizantino a Levante, y así pues aparecen en el mundo visigodo algunos documentos, algunos concilios, todos de carácter religioso, como el de Toledo, uno de ellos en los que se empieza a defender ya que exista una instrucción, una educación, pero por supuesto que reservada para grupos privilegiados. La primera manifestación que podemos tener de la presencia de la infancia en la historia de España, o en la prehistoria de España, como decía Laura, pues habría que situarla 36.000 años atrás. Precisamente hace unos meses se encontraron en Altamira, en el Cantábrico, nuevas manos donde se veía que por el tamaño y la posición, como ha dicho Laura, debían estar pintadas por niños. Pero también al inicio de esta década de 2010 prácticamente ya se tenían documentados cronológicamente en Extremadura, en la cueva de Maltravieso, muy cerca de nosotros, en Cáceres, el niño de Maltravieso, que debió vivir hace 5.000 años y que, de acuerdo a los estudios de Polen y también a los estudios de carbono 14, tanto para reconstruir la cronología como el ecosistema, parece que eran niños que sufrieron en esos momentos alguna epidemia parasitaria, que tenían dificultades para estar nutridos y que también soportaron hace 5.000 años en poblados que ya por supuesto eran sedentarios, agrícolas y ganaderos, que soportaron esos niños estrés ambiental, al igual que también los adultos, y pudieron perecer por esa conjunción de causas. También en Maltravieso se han encontrado manos no de hace 5.000 años, sino de más de 20.000, donde aparece también la huella del niño a través de esas pinturas rupestres. En los pueblos romanos, en tanto en cuanto todo lo que sabemos de ellos nos ha venido a través de extranjeros, de foráneos, de cronistas que contaban como Heródoto que el rey de Tartesos, uno de los pueblos prerromanos de lo que hoy es la conjunción de Andalucía con Extremadura, pues decía que su rey Argantonio, el hombre de plata, había vivido 120 años. Bueno, pues todo nos parece mítico, pero a la vez también en las piezas de orfebrería, que hemos visto algunas de ellas, del tesoro de Argantonio, se ven piezas de pequeño tamaño que podían pertenecer a hijos o a hijas de reyezuelos o de jefes locales. De los visigodos, si saltamos esa época romana, época romana de la que también podríamos hablar, de las lápidas funerarias en Mérida, donde prácticamente el registro de la niñez es hablar de una estela funeraria de niños que han fallecido, pues en honor de la niña Cecilia, que murió con 4 años, de la tierra que sea leve. Son expresiones de ese tipo, inscripciones que se van repitiendo por todo el orbe y que también tenemos, por supuesto, cerca geográficamente de nosotros en Mérida, pero más allá de eso y de los procedimientos que dejan por escrito los eruditos romanos para transmitir las nociones básicas del aprendizaje, pues la presencia del niño es nuevamente como alguien sin voz ni voto, que
estar doblegado a la autoridad del adulto y que pasa al mundo de los visigodos después de la caída del Imperio Romano en el año 476 con ese mismo estatus, salvo la defensa que se hace de la lucha contra la esclavitud, en cierto modo, en el Cuarto Concilio de Toledo, y luego las piezas arqueológicas que normalmente nos pueden dar la pista de juguetes o de indumentaria que llevaban los niños y no el resto de sujetos que vivían en esa misma población. Laura y yo hemos tenido ocasión de realizar trabajo de campo en la ciudad de Recópolis. Es una ciudad misteriosa porque se le han dado muchas ubicaciones, la última en Zorita de los Canes, en Guadalajara, y la ciudad de Recópolis, pues supuestamente era la ciudad de Recaredo. El rey visigodo Leovigildo tenía 2 hijos, Hermenegildo, que era católico y que fue martirizado por su padre. Hoy es, entre otras cosas, patrón de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, y por otro lado estaba Recaredo. Recaredo era arriano y era la mano derecha de su padre. Sin embargo, Recaredo convierte la conversión de Hispania de reino arriano a reino católico a través del Concilio de Toledo, cuando los concilios de la Iglesia hispana, en la época visigoda hasta el año 711, eran como el Parlamento. Pues bien, participando en proyectos didácticos de colaboración de profesorado universitario y no universitario en Recópolis, hemos tenido ocasión, Laura y yo, de trabajar con piezas como por ejemplo una cabeza de cordero minúscula, cinturones y objetos, botellas de pequeño tamaño, que revelan un trato especializado y un trato específico hacia la infancia en ese pueblo o en esa ciudad visigoda de Recópolis. Del mismo modo, hemos visto también otras imágenes de la tardoantigüedad entre los romanos y los visigodos, pero mosaico romano en definitiva, que es el de Noeda, que también se encontró hace unos años realizando labores agrícolas en un pueblo de la Alcarria de Cuenca. Y ahí es curioso porque, junto con las representaciones del mito, en esa villa romana del siglo III y IV, en esa villa donde debió vivir algún cónsul allegado al emperador, posiblemente a Teodosio, pues se han encontrado escenas mitológicas donde los niños aparecen como cooperadores a la trama. Y no se trata solo de seres mitológicos cupidos que están basados en la fantasía. Como habréis podido ver, hay una escena que se ha asimilado a una boda y donde hay unos niños participando. Entonces, si tenemos en cuenta la idea de que el afecto entre padres e hijos o entre tíos y sobrinos surge más adelante, a partir del siglo XIX tendríamos que reconocer ciertas excepciones o por lo menos licencias en el artista anónimo que hacía esas obras y que da a los niños una mirada cómplice de entusiasmo con la fiesta que se está viviendo y también con el espectador atemporal de cualquier espacio geográfico. También hay que decir que en la Edad Media, estábamos viendo antes un castillo, el niño, que nuevamente eran brazos para el trabajo, bien en el molino, bien en los mansos, bien en el castillo, o si pertenecía a algún linaje como escudero de algún infante, príncipe o futuro rey, pues ahí podemos ejemplificar la Edad Media en el Cid, uno de los mejores caballeros. Pues el Cid, del que se han dicho tantas cosas, que era un mercenario, en fin, que tenía una rivalidad con el rey Alfonso VI, pues a día de hoy nos podría enseñar el Cid, un personaje del siglo XI, nos podría hablar de compañerismo, de interculturalidad, de búsqueda también de la paz
mediante una negociación inusual en aquel tiempo, en la Edad Media, y él, con 10 años, ya entra a trabajar al servicio del hijo mayor de Fernando I. Era el futuro rey de Castilla, Sancho, el que luego, después, en la imaginación de los juglares, moriría en una intriga orquestada por otro de sus hermanos, Alfonso VI, y ya si vemos la película de Sofía Loren y de Charlton Heston, pues ya entonces el Cid aparece como el bueno de la película y Alfonso VI como un hombre dominado por las personas de su corte, entre ellas por Urraca, que luego ahora se ha descubierto que posiblemente ni era tan mala ni tuvo ningún papel en la muerte de su otro hermano. Pero fijémonos cómo alguien que después desarrollaría una personalidad tan singular como don Rodrigo Díaz de Vivar, con 10 años ya estaba trabajando como escudero. También hay que decir que ahora que se popularizan las gestas medievales, los mercados medievales, esta noche va a empezar aquí en Cáceres, pues que tenemos muy idealizada la Edad Media. Aparte de que, como hemos dicho, en el 99% de los casos el afecto entre padres e hijos no existía, y bueno, y en otros casos particulares sí, pero y sobre esto vuelvo ahora más adelante, pero tenemos idealizada la Edad Media porque nos imaginamos a los caballeros templarios, a los miembros de las órdenes militares, cabalgando como si no les pesara la armadura, como si las herraduras a los caballos se les pusieran solas, en fin, que el escudero, aparte de entrenarse con el que iba a ser su señor, la primera de las cuestiones que hacía era ayudar al caballero con toda la armadura a subir al caballo, porque no era tampoco una cuestión de puesto de relevancia. Era un niño de 10 años ayudando a subir al caballo a un hombre que podía pesar 3 o 4 veces más que él. Entonces, pues, habría que hablar más que de heroísmo, de la explotación que ese niño sufría cuando tenía, en fin, 10 años. Un niño de la guerra y para la guerra. La imaginación de los juglares, como son compañeros míos de gremio, es prodigiosa. Y entonces vemos cómo en el cantar de Mío Cid incluso se ve el deseo de revancha o de venganza de don Rodrigo Díaz de Vivar ante la afrenta que sufren sus 2 hijas. Los juglares, los trovadores, los poetas del momento llamaron a esas 2 niñas Elvira y Sol. No le cambiaron el nombre a la mujer del Cid, pues no sé, porque lo pilló tranquilo al poeta, que se llama Jimena, vamos. Pero realmente en la investigación histórica las hijas del Cid no se llamaban así, las hijas del Cid se llamaban María y Cristina. Y a las 2 las casaron con 2 señores feudales del momento, con 2 templarios. Los templarios eran la orden militar más importante en ese momento de la plena Edad Media. Después, en el siglo XIV, serían anatemizados, excomulgados y considerados herejes. Les pasó lo que más adelante con la Inquisición a las brujas, pero por eso la espada del Cid durante siglos se estuvo custodiando en el castillo de Monzón, en Huesca, porque era uno de los yernos del Cid y el otro yerno era Ramón Berenguer, un noble catalán. Pues, como decíamos, a pesar de la inexistencia de esos vínculos de afecto, vemos al Cid cabalgando hacia el destierro de un sitio a otro y acordándose en la literatura medieval de su mujer y acordándose de sus hijas. Y acordándose también de su hijo, el olvidado don Diego, que murió también con escasa edad, siendo un adolescente en la batalla de Consuegra contra los almorávides. Niños de las 3 culturas, judíos, cristianos y musulmanes, que más allá de la divisoria de la guerra, tenían también un contacto en esas escuelas de gramática y también en las escuelas de traductores, como la de Toledo, donde la fama se la llevaban, por supuesto, los traductores jurados, los traductores oficiales, pero ahí también había niños aprendiendo el oficio de traducir cuando un niño era
era ya considerado, de hecho, un adulto. También otro personaje de la historia de España que pudo cambiar el rumbo de los acontecimientos fue Sancho Alfonso. Seguimos en el siglo XI, seguimos en la época del Cid. Sancho Alfonso era el hijo de Alfonso VI, el rey que le cogió manía al Cid, y que se puede decir también que le hacía acoso laboral porque el Cid era el mejor de los caballeros y le cogió envidia, y como era el propietario de sus bienes y era su patrón, pues Alfonso VI fue a degüello contra don Rodrigo Díaz de Vivar, de ahí los continuos destierros por San Pedro de Cardeña y cabalgando por el interior de Castilla hasta Valencia. Y Sancho Alfonso murió con una edad indeterminada, pero no con más de 14 años. Era el hijo de Alfonso VI y de la princesa Zaida, una mujer musulmana que había sido esposa del rey de la taifa de Córdoba y que, sin embargo, cuando los reyes de taifas ven que están en riesgo de perder el poder, pues llaman a los almorávides, a un grupo rigorista del interior de África, del Rif, que al final van a acabar haciendo la guerra a los reyes de taifas, es decir, a sus correligionarios. Y al final los reyes de taifas van a pactar con los cristianos para evitar esa emboscada almorávide. Bueno, pues como Zaida era nuera del rey musulmán de Sevilla, Mutamid, rey poeta, y era también la viuda del rey Faz al-Mamun, que había muerto en la entrada de los almorávides en la ciudad de Córdoba, al padre de Faz al-Mamun, al suegro de Zaida, no se le ocurre otra cosa que para proteger a su nuera que se ha quedado viuda, enviarla con el rey cristiano a Toledo. Y allí Alfonso VI, que había tenido ya varias esposas, decide tomar por concubina a Zaida, la bautizan, se hace cristiana con los nombres de María o Isabel, y finalmente parece ser que no fue una relación forzada, sino que fue una unión voluntaria entre ambos, entre Alfonso VI y Zaida, y de esa unión nació un niño, Sancho Alfonso. Era un príncipe de dos sangres, cristiana y musulmana, en el siglo XI. La Reconquista no terminaría hasta 1492, aunque entonces no se llamaría Reconquista, hasta el siglo XIX en que se utilizó el término. Pero este niño murió, como digo, con no más de 14 años en la batalla de Uclés contra los almorávides, en un municipio conquense que está yendo de Madrid a Valencia. Bueno, ¿qué habría pasado si este niño no muere? Quizá el fin de la Reconquista se habría adelantado a inicios del siglo XII, porque Sancho Alfonso habría desarrollado una voluntad pactista innata entre la cruz y la media luna. A lo largo de las pinturas del Museo del Prado, que ahora cumple 200 años, y bueno, de las pinacotecas internacionales, vemos también con frecuencia al niño de la corte o al niño de la calle. Son los dos extremos. Lo que pasa es que no se pusieron de acuerdo los pintores en quién era más feliz, el que no tenía nada o el que tenía todo. Porque los niños de la corte, pintados por Velázquez, por ejemplo, o por Sánchez Coello, son niños macilentos, pálidos, rodeados, como ocurre con el príncipe Baltasar Carlos o con el príncipe Felipe Próspero, pintados por Velázquez, rodeados de amuletos, parecen árboles de Navidad. Se tenía miedo a la muerte, la parca se paseaba por todas las cunas y solo algunos niños quedaban a salvo. Y sin embargo, los niños de la calle, como los niños comiendo melón, o los niños del Jordán, que aunque bíblicos también estaban inspirados en tipos populares del sevillano Murillo, pues revelan que realmente en el siglo XVII había una crisis
que la monarquía hispánica estaba tocando fondo después de la llegada en aluvión de tantas riquezas del Nuevo Mundo. Llegó la crisis por la corrupción, por la subida de los precios, y entonces el siglo XVII fue una época de especulación, de corrupción, de falta de valores políticos, de bancarrota desde el punto de vista económico, y esos retratos de niños de la corte pálidos, sin embargo, niños sonrientes de la calle a los que les ha dado el sol, pues bien podrían ser reflejo del trampantojo barroco o de la picaresca que en la literatura hizo también a un niño de protagonista cuando se estaba iniciando la Edad Moderna, con el Lazarillo y con su deseo continuo de querer comer y de buscar distintos amos que le procuraran ese sustento diario. Por otro lado, también tenemos que hablar de las niñas en la corte. Estamos haciendo, Laura y yo también, como historiadoras en la 2 de Televisión Española y en A3 Media, una serie que se llama Historia Natural, que podéis encontrar en YouTube, donde analizamos a niños y mascotas, o mascotas solas, o adultos. Es para el programa de Onda Cero como El perro y el gato, y entonces pues el tema son las mascotas y los animales. Pero muchas veces en esos cuadros aparecen niños, como aquí con el cordero. Y hace unas semanas, para el concurso que organiza el programa, poníamos una imagen de un cuadro del siglo XVIII de Luis Miguel Bannú, que ahora veremos, donde está la familia de Felipe V, el primer Borbón en España, y se ven en primer plano dos niñas muy pequeñas, de 2 o 3 años, que se llamaban Isabel y María Isabel, y que eran las nietas del rey, y están con un pequinés. Solamente en determinados retratos donde parece que los mayores están a lo suyo y los niños están también a lo suyo, podemos ver la espontaneidad. No en los retratos oficiales, en ningún retrato oficial se ve espontaneidad. Y en las meninas de Velázquez vemos un gesto espontáneo porque esos niños y niñas están supuestamente solos con el pintor, aunque Velázquez imagina al fondo de la estancia y por tanto reflejados en el doble espejo a Felipe IV y a su esposa Mariana de Austria. Pero imaginémonos las conversaciones que Velázquez tendría con esos niños, y quizá en ese puesto que Velázquez tenía en lo que era el Palacio Real antes de que se construyera, en el Alcázar de Madrid, que se incendió en la Navidad de 1734, pues pensemos cómo Velázquez, como pintor de cámara, como secretario que apalabraba matrimonios, que tampoco lo mandaban al Vidasoa para el intercambio de princesas con Francia, como tenía que escribir un pleito o tenía que decorar una habitación, pues en ese caso le encargaron el cuadro de las meninas, donde él incluso llega a pintarse la Cruz de Santiago sobre el jubón negro para conseguir la hidalguía y por tanto conseguir también una carta que le diera un título nobiliario en ese siglo XVII, como decimos, de contrastes. Del mismo modo, investigando sobre uno de los 2 siglos de los que soy especialista, el siglo XVII y el siglo XVIII, me encontraba con una frase de un pedagogo francés, pedagogo por decirle algo, porque cuando diga la frase ya veréis. Era el cardenal Pierre de Gaulle y decía: la infancia es el estado más vil y abyecto de la naturaleza humana después de la muerte. Terrible, pero es que eso ha perdurado después del siglo XVII. Bueno, pues en ese siglo XVII, donde el niño no recibía no solo el respeto merecido por una persona, sino recibía respeto, ni encomio alguno, pues investigando en los archivos inquisitoriales, en los archivos de la Iglesia, para otros de mis libros, como Pasaporte de Bruja, me he encontrado con que en un tiempo en el que no había
escolarización ninguna en España, en el que el 75% de la población en España era analfabeta. Sin embargo, sí que resultaba obligatorio en el entorno de Zugarramurdi, en Navarra, en el norte de España. Navarra era el país de las brujas por antonomasia en el siglo de oro español, pues sin embargo sí que resultaba semi-obligatorio el llevar a los niños a la escuela de brujería. Era una escuela de brujería sin que se hubiera inventado Hollywood, y las abuelas, según esos documentos de la Inquisición que yo he tenido ocasión de leer y que me han dejado perpleja, pues las abuelas eran las encargadas de llevar a los niños con un sapo para hacer las prácticas. Y en esas escuelas de Zugarramurdi todos vivían del misterio. Por supuesto que es reprobable, criticable, execrable que los niños sean metidos en la brujería. A día de hoy, en el siglo XXI, ¿cuántas mujeres mayores que no tienen familiares que las defiendan en África son acusadas de brujas, de propagar el VIH por los poblados? En Suazilandia salió hace tan solo 5 años una legislación para marcar el límite del vuelo de las escobas. Los niños albinos, los niños gemelos, para ellos se han abierto hogares para rescatarlos de sus propios parientes. Y, como digo, es una página muy amarga de la historia de la humanidad, el drama que están viviendo a día de hoy niños a los que se acusa de los males de sus poblados. En el caso de Zugarramurdi, lo que encontramos en el siglo XVII es una sociedad dislocada, una sociedad enferma mentalmente por la incultura, porque en esos momentos, si tú en el siglo XVII delatabas a un vecino por brujo, recibías no solo el perdón, sino que también recibías una indulgencia. Si en el siglo XVII tú ibas a ver un auto de fe y contemplabas cómo quemaban a los herejes, recibías el perdón de todos tus pecados. Entonces se organizaban mercados y se organizaban tiendas ambulantes en torno a las plazas donde se desarrollaban los autos de fe para comprar recuerdos. Era como en Semana Santa cuando se alquilan balcones, pero se alquilaban cuando había autos de fe, por ejemplo en Madrid, en la Plaza Mayor, se alquilaban hasta tejados. Y la Inquisición no solo estuvo en España. Una de las primeras peticiones que se hace es plantar, y lo dice Bartolomé de las Casas, es plantar Inquisición en América. Es decir, que la represión de las conciencias lamentablemente estuvo en las dos orillas sin tener en cuenta que la superstición va aparejada al analfabetismo y que si hasta 1900 no se puso en marcha en España un ministerio específico de educación, ¿cómo se iba a querer combatir con la represión el hecho de que se propagara cada vez más la creencia en los brujos? Princesas, dragones, castillos, maltrato infantil, infanticidio, nodrizas para los nobles, para la burguesía emergente, para los niños huérfanos, pues ahí la situación injusta de estar cara a cara con la muerte. En los albores de la contemporaneidad vemos a Goya, igual que hemos estado contemplando imágenes de Velázquez, Murillo, de esos pintores barrocos del siglo de oro que transmiten la imagen bien de los niños de la realeza, niños que por otro lado, como decía María, estaban cargados de superstición, no ellos, sino la cultura que los rodeaba por esa elevada mortalidad infantil y hacían que llevaran amuletos miles colgados del vestido, como Felipe Próspero que hemos visto, o esos otros niños andaluces que aparecen gracias a los pinceles de Murillo en escenas cotidianas, en escenas que podemos encasillar dentro de la picaresca, pero que lo que están reflejando es un drama. Niños que aparecen con los pies sucios, que aparecen comiendo melón o víveres que han podido coger de un huerto porque estaban condenados a trabajar en régimen de explotación, porque todo trabajo infantil es una explotación, y por otro lado que vivían
solos por la calle sin nadie que se preocupara ya no solo de su educación, sino de su salud y de su nutrición. La contemporaneidad, los albores de la contemporaneidad, vemos las primeras declaraciones de derechos humanos para adultos, esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al poco de empezar la Revolución Francesa, contestada después por Olympia de Gouges con la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero no encontramos ningún documento que declare los derechos de los niños, ni siquiera los niños y las niñas son incluidas en las otras dos declaraciones por razones de su género, de su sexo. Aquí algunas imágenes de esos albores contemporáneos a través de los pinceles de Goya, que reflejan también dramas como el atragantamiento en una de las escenas anteriores, o los juegos, que también veíamos antes otras escenas de juegos en la Edad Media, juegos que estaban basados en la imaginación del muchacho o de la muchacha en el momento en el que pudiera escaparse del rebaño o de las tareas agrícolas que se le hubieran encomendado. Por supuesto que dentro de la nobleza los niños vivían de otro modo, aun cuando el tema del afecto pues prácticamente que estaba también descartado, se fuera de una condición social por nacimiento o de otra dentro de esa injusta sociedad estamental. En uno de los cuadros más famosos de Goya, igual que las Meninas, pues son el buque insignia del Museo del Prado, como decía María, en su 200 aniversario, ahora en noviembre, la familia de Carlos IV es otro de los iconos de la historia de España. Y quizás en pocas ocasiones se ha visto que ahí también aparecen niños. Varios infantes, Carlos Luis, el infante Francisco de Paula, que es uno de los que causan ese 2 de mayo indirectamente, porque cuando lo van a sacar del palacio el pueblo de Madrid se levanta para que no salga el último miembro de la familia real, y también adolescentes como Carlos María Isidro, después generador de esas guerras carlistas, guerras sexistas, discriminatorias de la mujer, porque nacen del deseo de arrebatarle el trono a una niña, a Isabel II, por el hecho de ser mujer. Mencionaba al principio cómo Rousseau, en 1772, con ese tratado llamado Emilio de la Educación, decía que la infancia era un corto periodo de santidad antes de que la gente se encontrara con los peligros y las dificultades de la edad adulta. Y textualmente decía Rousseau: ¿por qué robar a estas inocentes criaturas de las alegrías que pasan tan deprisa? ¿Por qué llenar con amargura los fugaces días de la infancia, días que no regresarán ni para ellos ni para usted? María y yo siempre defendemos que la infancia es la primera patria de un ser humano y por tanto nadie, sea familia, sea Estado, sea quien sea, tiene derecho a arrebatársela y arrebatarle la infancia a un niño. Verdaderamente es un crimen. La educación, por tanto, es un fenómeno que se explica dentro de este entorno social vinculado a la infancia, pero durante las 3 centurias modernas que acabamos de contemplar, pues en realidad es una etapa de transición en el desarrollo de la cultura y de la sociedad europea o americana, en cuyos albores, coincidiendo con ese renacimiento, empieza a tomar carta de naturaleza el hombre, el ser humano, al margen del sexo, como centro del conocimiento, centro de la creación. Después, en la Ilustración, la razón se convierte en ese lugar mágico y entronizado dentro del saber, pero es hasta el romanticismo básicamente cuando no emerge la infancia como un concepto que esté cargado plenamente de derechos, como un sujeto, el niño, al que haya que prestarle una atención diferente. Alfabetización e instrucción pues no siempre han ido tampoco de la mano con la discriminación hacia las niñas, pero también durante muchas décadas recientes se ha visto la educación más bien como una instrucción o como una domesticación o como el domar a una persona.
Eso, pues tristemente hoy todavía sigue imperando en muchos lugares del mundo, porque al final la familia se estudia en sociología, que es la célula más pequeña de la que se compone la sociedad, pero la familia es una suma de personas y si los adultos no tienen sensibilidad hacia el buen trato a los niños, pues el niño cuando vuelva a ser adulto, pues cuando consiga convertirse en padre de alguien como su padre lo fue, estará repitiendo esos mismos roles. Philippe Ariès, desde luego, que fue quien reivindicó el concepto de la infancia y esa denuncia hacia lo que había sido en el antiguo régimen. Pero como decía María, si pensamos que en España hasta 1900 no existió un ministerio específico de educación, pues con eso pues ya hemos dicho todo. Antes sí que había habido algún documento en el que se hablaba de la obligatoriedad de que se asistiera a escuelas episcopales, por ejemplo en el Tercer Concilio de Letrán en 1179, o la creación de estudios generales de esos gérmenes de las universidades. Pero es que durante toda la Edad Moderna en ningún lugar de Europa, ni de América, ni del planeta, la enseñanza primaria era obligatoria y los castigos corporales eran reconocidos y estaban a la orden del día. Eso de los castigos corporales, pues nosotros lo hemos sufrido también. Nosotras recordamos cómo en los años 80, en los años de la EGB, nuestro aterrizaje en el primer colegio, en el primer parvulario, pues no pudo ser más terrible. Nuestra madre, como maestra, que de profesión nos había inculcado a María y a mí ya la pasión por el conocimiento, nos había enseñado a leer, a escribir, a sumar, a restar, y cuando llegamos al colegio, lejos de que eso fuera premiado y visto como algo positivo, pues la maestra, que literalmente era una mujer mayor, que estaba bastante desencantada en el aula, a veces se llevaba incluso a su nieto y era el que cuidaba en vez de a los alumnos, que era realmente su trabajo y por quienes le estaban pagando un sueldo, pues literalmente nos cogió manía. Nos cogió manía, nos pasamos María y yo los 2 años de parvulitos, la mayor parte de las horas de la clase, castigadas con las manos en la cabeza cada una en una punta de la clase. Recuerdo cómo uno de los castigos que recibió María fue por decir que Colón era el descubridor de América. La maestra insistía en que María se tenía que retractar y decir que Colón era un detergente porque en su terminología María era muy pequeña y no podía saber quién había descubierto América. El descubrimiento que hoy en nuestras clases defendemos como descubrimiento mutuo de América a Europa y de Europa a América. Bueno, pues situaciones, las del castigo escolar, que en otros países pues también están siendo erradicadas, pero que nosotras, siendo alumnas de preescolar en los años 80 y después de la EGB, pues hemos llegado a padecer y a sufrir. Y en ese siglo XIX de pronunciamientos, duelos y guerras, vemos cómo hay un personaje que es totalmente desconocido, si lo buscáis no sale en Google ni en ningún sitio, se llamaba Guillermo Valls Zorrilla, y os voy a contar brevemente su historia. Este chico, con 12 años, lideró el batallón de niños contra el absolutismo. En España hay un rey al que se le tiene particular manía o, en fin, no se le tiene ninguna simpatía. Es a Fernando VII, un rey que mientras que los franceses invadieron España en 1808, él con sus ministros pactó que entraran las tropas francesas para invadir Portugal, lo cual ya es una deslealtad entre países. No dejes que pasen unas tropas invasoras por tu suelo para invadir otro, al fin y al cabo te puede pasar además a ti lo mismo, pero aparte aunque no te pase, pues por empatía, por eso que hablábamos antes, por empatía, no dejes pasar las tropas que van a invadir otro país por tu suelo. Bueno, pues Fernando VII dejó pasar las tropas en 1807 y en 1808 pues se queda sorprendido cuando los franceses, que dicen que se quedan, que invaden España, que era de esperar. Pero lo más curioso es que Fernando VII cruza la frontera de los Pirineos a partir del 2 de mayo de 1808. Allí tiene peleas continuas con su padre, con Carlos IV, se intercambian la corona varias veces y al final la corona se la dan al hermano de Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte. Y mientras tanto, en un retiro dorado en
valensé, acogido por Napoleón, pues Napoleón vio como había dos úlceras en el continente europeo, que una era España y otra era Rusia, porque los soldados se morían de frío en Rusia. Y en España, aunque no había muchas armas contra los franceses, pues se inventó el término de guerrilla y las emboscadas, y salían con los instrumentos de cocina para defenderse de los franceses. Bueno, al final, ¿qué pasó? Pues que Fernando VII, cuando Napoleón ganaba alguna de las batallas, entraba de rodillas incluso, o si no estaba allí Napoleón, lo felicitaba por carta, mientras que el pueblo español estaba derramando su sangre por devolverle un trono. Cuando Fernando VII vuelve a España en 1814, es aclamado como el deseado. Y él manda que en la carreta, en vez de bueyes, que agarren la carreta a niños y ancianos para que tiren de la carreta mientras él va paseando por Valencia, mientras la gente lo aclama como el deseado. Triste querer que te lleve una carroza que va tirada por niños, ancianos o personas con buena salud, que son personas. ¿Cómo te van a llevar en una carroza como si fueran animales de tiro? Bueno, pues aparte de eso, como restauró la Inquisición, acabó con la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, no solo había liberales entre los adultos, también había liberales entre los niños. Y uno de esos niños era Guillermo Valls Zorrilla. Pero es que este niño tiene luego otra historia, y es que su madre se hizo compañera sentimental de Goya, cuando Goya ya estaba viudo, cuando Goya estaba sordo, y vivía con un montón de traumas en esa Quinta del Sordo haciendo las pinturas negras. Bueno, pues conoció Goya a una mujer, Leocadia, que tenía dos hijos, había dado un portazo en su casa y había dejado a su marido, era una persona muy adelantada, en fin, inventó, entre comillas, el divorcio cuando no estaba legislado en España, y entonces ella fue a la casa de Goya con sus dos hijos, Rosario y Guillermo. Rosario se convirtió en la mejor discípula de Goya, aunque no era su hija biológica, aprendió a pintar con 7 años, le regaló a Goya los mejores años de lo que podemos llamar su edad madura, porque mientras que estaba enfermo lograba liberarse del dolor al saber que tenía la esperanza de dar clases a una niña. Y el otro hijo de Leocadia, y el otro hijastro entre comillas de Goya, era Guillermo, que lideró el batallón de niños contra el absolutismo y que cruzó los Pirineos y entró con unos niños por los Pirineos para plantar cara a Fernando VII. La hijastra de Goya, Rosario, también trabajó dando clase a niños, en este caso a niñas, a la futura reina Isabel II, uno de los personajes más incomprendidos de la historia de España, precisamente por ser mujer, que por supuesto que no era una santa y que hizo cosas totalmente marcadas en el desvarío, pero que si hubiera sido un hombre se le habrían perdonado, se le habrían ensalzado. Y Rosario Valls Zorrilla fue la maestra de dibujo de la niña Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda, y murió cuando era prácticamente un adolescente en tránsito a la primera juventud, cuando se organizó un motín en la Plaza de Oriente en Madrid, en la puerta del palacio, se destituyó al regente, a Espartero. Ella era una persona que, a diferencia de su madre, que tenía mucho carácter, ella era más apocada y pensó que el motín iba contra ella cuando no había hecho nada, y se le cayó el caballete y la caja de pintura y se murió de un colapso cardíaco. Y por último, bueno, pues para terminar, cuando uno pone en el navegador de internet niños, historia de España, ni siquiera aparece vinculada la ley Moyano de 1857, que estableció una primera educación generalizada, aunque todavía no obligatoria, y en la que todavía pues figuraba ese requisito de que quien se lo pudiera permitir. Y pueden aparecer también libros escolares como la enciclopedia, libros de texto que han marcado a toda una generación. Y sobre todo cuando se pone niños, historia de España, pues salen los niños de Rusia.
los que se fueron en 1939 o antes, 37, 38, antes de que acabara la guerra, y al final acabaron haciendo su vida en el este de Europa, sintiéndose españoles, o niños que también fueron exiliados en México y en Hispanoamérica. Pero es importante que vaya cambiando el paradigma para que no solo en la historia de España, también en la historia de otras naciones, en la historia internacional, se incluya a los niños con nombre propio y a los niños que como actores anónimos han contribuido a que la historia de la humanidad sea otra cosa, dé un nuevo rumbo y sobre todo cambie la percepción de historia menor e historia mayor, porque todas las historias, también las de los seres anónimos, deben ser contadas y escuchadas. Gracias. Ahora, en el turno de preguntas, vamos a seguir proyectando la presentación. En síntesis, pues vamos a mostrar algunas imágenes de cómo los niños fueron atendidos por la Segunda República Española desde el punto de vista cultural, porque si pensamos que en 1860 el 75% de la población en España era analfabeta, pues la Segunda República intentó crear escuelas, intentó llevar la educación y la cultura a los pueblos. Ahora que todos hablamos y reivindicamos la España vaciada, la España rural, que sea puesta en valor con el atractivo que ella misma posee, bueno, pues hubo esfuerzos como llevar el teatro con Federico García Lorca, llevar las misiones pedagógicas, el cine. Veremos algunas caras de niños y de adultos que estaban en un estado de infancia porque no habían podido tener acceso ninguno a la educación y que se quedan atónitos cuando ven que a través de una pantalla alguien les habla, o ese traslado de obras del Museo del Prado, de réplicas de pequeño tamaño, para que pudiera la educación acercarse a ellos. Algunas escenas que pueden resultar graciosas porque hay niños que interpelan al espectador como si fueran cómplices con el fotógrafo o con nosotros mismos. Bueno, muchas gracias a las hermanas Martínez, María y Laura. No sé si entre el público hay alguien que quiera comentar algo, no me han llegado preguntas. Yo voy a lanzar una, tenemos unos minutos antes de terminar. Y bueno, habéis hecho un recorrido muy breve por siglos de la historia de España y de siglos de la historia de la infancia, y habéis ido dando algunas pinceladas, algunas cuestiones básicas, como puede ser incluso los abusos sexuales también, ¿no? Los niños como adultos pequeños, los malos tratos o los castigos físicos, etc. Y ahora estoy sacando imágenes de misiones pedagógicas, estoy sacando imágenes han hecho un comentario sobre lo que significó los años de la República. Tenemos la suerte de contar aquí con un especialista en la ILE, el Centro Libre de Enseñanza, en las misiones pedagógicas, que es el doctor Jorge Cáceres Muñoz, que tenemos aquí sentado, o sea que ahora le voy a ceder la palabra para que comente algo de esto al hilo, que también va a ser interesante. Y bueno, me gustaría también añadir una pequeña cuestión que les digo siempre a mis alumnos de la universidad, que es la importancia de centrar el sujeto de la educación. Y el sujeto de la educación son los niños, ¿no? Bueno, en las etapas al menos previas, pero para un pedagogo no son solo los niños, pero al menos sí las etapas de educación infantil, ¿verdad? Y cómo eso es, el pedocentrismo es una cuestión muy reciente, muy reciente. Estamos hablando de apenas pocos años, 200, ¿no? A partir de la escuela nueva, con Montessori, con De Crowley, con otros autores importantes que trabajaron en estas cuestiones. Bueno, 200 años después, y marcamos esas fechas que podríamos estar discutiéndolo, estamos en una vuelta de tuerca nuevamente a una necesidad de cambiar los sistemas educativos contemporáneos que surgen, como bien he dicho, en el siglo XIX y con esa idea de mantener o estandarizar. Estamos hablando de los momentos del mayor auge de los nacionalismos europeos, entonces necesitaba una fábrica de ciudadanos. Ese es el motivo por el que van surgiendo todos, y no solo en Europa, sino también en América independiente. Comienzan todos los movimientos de independencia americana, tanto del norte, que fue antes, el sur empieza a través de esos movimientos de la independencia española, y luego, posteriormente, pues, con autores o libertadores mucho
Estado, ¿no? Bien, surge esta ley. Bien, lo que quiero decir con todo esto es que si ya en el siglo XIX empiezan a haber autores que hablan del paidocentrismo y que hablan de centrarnos en los métodos de enseñanza en el niño, llega los sistemas educativos y estandarizan esa, como lo habéis comentado, ¿no? Y malas praxis educativas ha habido, las hay, y creo que por mucho que nos pese la seguirá habiendo, porque es una cuestión que va asociada a la desgracia de cada uno de los seres humanos, ¿no? Bueno, la pregunta que lanzo, que también se la voy a lanzar al profesor, al doctor Cáceres Muñoz, es: la Segunda República significó una revolución educativa, hicieron mucho o intentaron hacer mucho en una España muy necesitada de milagros educativos. Uno de esos académicos que le voy a preguntar a él qué impacto tuvieron a nivel nacional y en concreto a nivel nacional, y luego también vosotros, por favor, contestar eso. Y la segunda es, a lo largo de estos años de congreso, como hemos visto, la importancia de los derechos de niños, centrarnos en los niños, cambiar. ¿Existe actitud por parte de las autoridades, interés en que el sistema educativo realmente responda a las necesidades educativas de los niños? ¿O el sistema educativo actual, tal como está concebido en el año 2019, sigue siendo una fábrica de estandarización en la que respondemos, bueno, por Diego Passerón y muchos autores, como Karl Marx también, ¿no? Hablaba de los procesos de legitimización de la escuela? ¿Sigue dando respuesta a los intereses del Estado como autoridad? Esas serían las dos preguntas que lanzo. No sé si empezamos por mesa, continuar por allí. Comienzo por la última pregunta y luego dejo a María y a Jorge las iniciales. En la situación actual, cuando uno sale al mercado laboral, la microespecialización que se pide al universitario, pues si Ginés de los Ríos levantara la cabeza y la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876, volviera a renacer, diría: entonces, ¿qué hay de lo que yo propuse? De esas aulas con grandes ventanales para que a la vez que se estudia matemáticas o lo que después se llamaría ciencias sociales, entonces todavía no se denominaba así, historia natural, ¿qué relación hay entre ese niño que está dentro del aula y puede contemplar el paisaje si luego cuando llega a una empresa o cuando aspira a ser profesor universitario, la NECA le pide que tenga una microespecialización, o incluso se castiga a quien tiene una cultura tan vasta que puede ser castigado, repito, porque se dispersa en el conocimiento? Bueno, pues creo que uno de los retos actuales de los dirigentes políticos, de quienes al fin y al cabo mueven esas leyes de educación, aun cuando seamos nosotros los docentes a todos los niveles, todas las edades escolares, quienes estamos trabajando dentro del aula, es un reto que, lejos de ir avanzando a mejor, pues creo que va experimentando un proceso involutivo. Es acuciante cuando uno se entera nuevamente de que el poco espacio que tiene la filosofía o que tiene el latín dentro del currículum de los estudios de secundaria, cada vez están más arrinconadas las humanidades. Pero es que luego, cuando esa persona, ese niño, esa niña accede al mercado laboral, es que no se encuentra ninguna ventaja tampoco, ni nada que lo atraiga a intentar ampliar el horizonte del conocimiento. Repito, que puede ser castigado al analizar su currículum si ve que tiene un conocimiento amplio en distintas áreas, en distintas disciplinas. Entonces, creo que hay que cambiar el chip y volver a ese ideario institucionista, a esa renovación pedagógica, y defender esas pedagogías activas en las que el niño, la niña y después el adolescente o el adulto, el universitario, puedan interesarse por todo, porque dentro del cerebro el conocimiento no puede tener fronteras, y si las estamos poniendo fuera al evaluar la burocracia, pues estamos infligiendo un castigo a ese talento que se interesa por todo. Hace unas semanas nos hacían una entrevista en un medio educativo, que por cierto podéis buscar porque tenemos una columna, Laura y yo, en un medio que se llama Éxito Educativo, y ahí vamos poniendo nuestras reflexiones sobre la educación de la infancia, la adolescencia y los adultos, con la sección Lápiz y la pantalla, y nos preguntaban cuál es la fisura o la mayor debilidad que presenta la educación en el sistema actual español. Y decíamos que realmente hasta que no exista un pacto por el que la educación, como
como la sanidad, como tantos otros temas, queden por encima de los vaivenes de la política, pues no se puede garantizar que no haya lagunas o que no haya solapamientos. Pongo el ejemplo de que en el tránsito de los años 90 al 2000, en el colegio y en el instituto había etapas históricas que las tenías que ver por tu cuenta, pero no que las tuvieras que ver por tu cuenta porque no te daba tiempo a acabar de leer o de estudiar el libro en los 3 trimestres. No, es que no aparecían. Por ejemplo, los visigodos nunca se estudiaban en el instituto, ya digo, en los años 90. Lo que se estudiaba continuamente era la Revolución Francesa, las revoluciones contemporáneas, pero si eso hay una asignatura en segundo de bachillerato que es Historia de España Contemporánea y en primero Historia del Mundo Contemporáneo, parece necesario estudiar también a los egipcios, a los visigodos y a civilizaciones que bien se hayan desarrollado dentro o culturas en el exterior. Entonces, bueno, pues luego cuando se aprecia el desprecio, valga la antítesis, que se tiene por las humanidades y continuamente cada 3-4 meses los profesores de humanidades de institutos se tienen que poner en pie de guerra defendiendo pues, que no haya cambios, que no quiten horas de lenguas clásicas, de filosofía, a lo mejor no es cada 3 o 4 meses, cada año, cada 2 años, pero bueno, eso no pasa con otras disciplinas. Pues uno se llega a plantear si lo que se consideraba tradicionalmente como la base de la educación, que en buena parte eran las 4 reglas de leer, escribir y más adelante en el instituto, en la formación secundaria, recibir una cultura general que te sirviera para defenderte en la vida, pues porque se prima tan poco, como decía Laura, esa cultura general que al final es la que te queda cuando después vas a tomar el camino de la especialización, pero no puede haber especialización sin la base, no puede haber un tejado sin cimientos. Sí, estoy de acuerdo con eso que os habéis planteado, un pequeño simplemente. Efectivamente, y luego no solo quedan las cuestiones de discusión curricular, ¿no? De qué es importante en base a que responde qué sectores están más interesados en otros en intervenir en la educación. También entiendo, y así lo hemos reivindicado también desde el grupo de investigación, que es una cuestión de actitud también, ¿no? Y, por ejemplo, cuestiones como que se siguen demandando y siguen discutiendo, democracia, educación democrática, educación en valores, obediencia, espíritu crítico, atención a la diversidad, también casos como qué se hace con los niños y niñas con altas capacidades. Somos uno de los países que menos se diagnostica y en concreto Extremadura, uno de los unidades que no tiene un equipo de atención específica de altas capacidades, por ejemplo. Muchos niños se estigmatizan y se mal diagnostican. Y algunas cuestiones también cómo influyen en las cuestiones de los recursos por los que se tratan en la escuela, ¿no? Entonces, va un poco también voy a darle la palabra a Jorge también para que conteste a la pregunta. Sí, bueno, al hilo sobre todo de lo que han comentado de las humanidades y hablar también de Final de los Ríos. Final de los Ríos lo que hace es revitalizar y reconstruir un concepto de educación integral. Lo que quizá deberíamos hacer nosotros hoy es reflexionar de nuevo acerca de la integralidad y por tanto decir qué es la educación integral hoy y basarnos y a partir de ahí establecer un diseño curricular basado en una nueva integralidad del ser humano del siglo XXI. En relación a las humanidades, obviamente la pérdida de peso en las humanidades es dilapidar la solidez del pensamiento de la humanidad. Estamos atentando contra el pensamiento filosófico de la humanidad, el pensamiento político, lo que genera espíritu crítico después a la ciudadanía, con lo cual yo veo el currículum, sobre todo en la educación secundaria, y veo contenidos que tienen que ver con el conocimiento de lo que es la Unión Europea, lo que es el ser democrático, las constituciones, la
en un segundo plano, en asignaturas relacionadas con valores éticos. A veces estamos viendo cómo la filosofía a veces se menosprecia o se arrincona en los currículums a través de las reformas. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que ese pozo cultural que viene por un atentado contra las humanidades, en la formación de los alumnos, pues luego a la larga genera problemáticas que no somos capaces de solucionar y que están cada día saliendo en las noticias, en los informativos, y que tienen que ver pues, con conflictos en el mundo, con guerras, con inestabilidad política, con falta de consenso, y eso lo vivimos a día de hoy en nuestro país. Por tanto, quizá, y con eso vuelvo a revitalizar el concepto de qué es la educación integral a día de hoy, y a partir de ahí es cuando debemos rediseñar los currículums, dejándonos de ideologías, dejándonos de tantos presupuestos económicos, de mediciones, de estandarizaciones, y yo creo que quizá por ahí estaría el camino, redibujar ese concepto de integralidad en la educación. Gracias, Jorge. Aquí en esta diapositiva vemos todas las leyes educativas que hay, desde la Ley General de Educación, que fue todavía durante la dictadura franquista, en 1970, pero que hemos estudiado muchos la EGB. Desde entonces se han desarrollado en democracia todas estas leyes educativas y, bueno, pues a la vista está la opinión que los docentes tenemos en cuanto al proceso evolutivo e involutivo de muchos aspectos en la educación española. Me imagino que en el resto de países, algunos los hemos analizado también en otras investigaciones María y yo, algunos hispanoamericanos, otros estáis vosotros presentes aquí como antiguos estudiantes de esos sistemas educativos, pues tendréis vuestra propia opinión en relación a lo que ha sucedido en cada uno de esos estados en concreto, pero al final, como estamos en la era de la globalización, pues para bien y para mal se siguen los mismos cauces. Muy bien, pues muchas gracias Laura y María Lara Martínez por vuestra conferencia de clausura. Gracias a todos los presentes. Creo que la vamos a despedir con un fuerte aplauso. Ahora, para terminar, nos queda un simple aviso de organización. Vamos a dar paso a las conclusiones y a la clausura oficial del programa y del Congreso, y después de las conclusiones daremos por finalizado y podréis recoger los que hayáis venido asistido vuestro certificado en la Secretaría del Congreso. Por lo tanto, vamos a llamar a la mesa para las clausuras, por favor. A las conclusiones y la clausura oficial de este segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. Para ello vamos a dar la palabra primero al profesor doctor Jorge Cáceres Muñoz, que nos va a presentar
las conclusiones de este congreso. Después tendré la palabra yo como presidente de la organización SER Española y por último le daré la palabra para que clausure al doctor Antonio Salvador Jiménez Fernández, presidente de CIPI y del Comité Científico. Cuando tiene la palabra, Jorge, por favor, cuando tú quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, paso a hacer balance de estas 2 jornadas intensas de trabajo. Bien, esto va un poco dirigido tanto a los asistentes presenciales como no, y también, por supuesto, a los asistentes no presenciales que vía streaming pues, nos han seguido estos 2 días. En estos días en los que ha tenido lugar el segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, hemos tratado de poner el foco sobre la Convención de los Derechos del Niño una vez que se cumplen 30 años desde su planteamiento. Desde el equipo humano que ha organizado el Congreso en la sede de Cáceres, quiero transmitirles un agradecimiento sincero. Su participación activa y espíritu transformador ha permitido que la riqueza en conocimiento se haya visto ampliada estos días, y ello seguro permitirá revitalizar nuevos campos de trabajo y afianzar las líneas ya planteadas y en las que se viene trabajando en el terreno de la protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia. Uno de los objetivos que se marcaba este Congreso era el de fomentar la participación activa de niños y adolescentes a través de instituciones educativas. Durante el día de ayer y hoy hemos podido contar con la participación de 2 centros educativos de la ciudad de Cáceres. Estamos hablando del Colegio San Antonio de Padua y del Centro Público de Educación Especial PRO. Este Congreso les ha cedido el poder de reivindicar sus derechos a través de la reflexión y de la manifestación pública de deficiencias del sistema. En un alarde de valentía y madurez, nos han tendido la mano pidiendo con razones de peso que se les escuche. Esa escucha debe eliminar del todo, como señalaba ayer la vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño, Sara Oviedo, el adultocentrismo. El interés superior del niño, que debe asegurar su bienestar inmediato, requiere de un ejercicio de empatía por parte del adulto en el que deje de ver el reconocimiento de los derechos de la infancia como un simple favor, como una gentileza o como una opción. Desde esa mirada se han desarrollado múltiples propuestas científicas representadas en la veintena de comunicaciones que se han defendido presencialmente y de manera simultánea en el día de ayer. La problemática de las apuestas y el juego online, la educación mediática, el buen trato en el acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes o la promoción del aprendizaje-servicio son solo algunos de los ejemplos de la variedad de trabajos y planteamientos presentados durante el tiempo para las comunicaciones en este Congreso que se ha establecido. También ayer, y cerrando la jornada, tuvo lugar un repaso del estado de la infancia y adolescencia en Extremadura. De la mano de responsables políticos del gobierno autonómico conocimos el desarrollo de todos los programas de protección a la infancia, las estructuras y organigramas y centros encargados de dar respuesta específica a las necesidades de los niños y jóvenes de la región. A lo largo de la jornada de hoy hemos podido escuchar la voz de profesionales e investigadores de diferentes países, aportando una perspectiva internacional de los problemas y retos de la infancia. México, Chile, Portugal, Brasil, Ecuador, junto a España, han representado una gran variedad de enfoques y temas. La violencia entre parejas jóvenes a través de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos para la infancia en guarderías, la visibilidad del niño en perspectiva histórico-política en el sistema jurídico mexicano, la labor del servicio social del comercio en Brasil en el acceso a la ciudadanía mediante la educación, la etnopediatría o la empatía como base para el buen trato a la infancia, han sido todos esos ejes temáticos un ejercicio de enriquecimiento y que se ha podido canalizar en los debates que se han ido produciendo en las diferentes sesiones plenarias. Finalmente, hemos cerrado esta iniciativa conjunta con la deliciosa ponencia impartida por María y Laura Lara Martínez sobre la infancia en la historia de España. Sin duda, nos ha permitido afianzar, repasar y debatir
sobre fundamentos básicos, raíces del Estado social, político, cultural, educativo y moral de la infancia en nuestro país a lo largo de los siglos. Estos días hemos buscado potenciar el espíritu crítico, la formación y sensibilidad de los asistentes, el activismo de las organizaciones y la incidencia política, con la premisa del trato igualitario a la infancia y con la infancia. Seguramente este congreso podría haber abordado otras temáticas específicas, otros campos, pero sin duda el compromiso aportado por todos y todas lo compensa. Y es lo que permite continuar con el camino, trabajar para seguir haciendo protagonista a la infancia, para compartir la voz con los jóvenes y para dejar de empequeñecer su figura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus conclusiones de este congreso. Bueno, yo quiero decir, para terminar, van a ser las últimas palabras que voy a pronunciar en este congreso. Quiero dar las gracias a todo el mundo en general y en concreto a Antonio, el presidente de CIPI, porque cuando me ofreció, me preguntó desde la coordinación del grupo de investigación que dirijo, que por qué que aceptáramos el reto de traer a Cáceres y de traer a la Universidad de Extremadura y a la Facultad de Formación de Profesorado la sede española del Segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, pues al decirle que sí, porque no me lo pensé, dije que sí, no sabía el gran trabajo que íbamos a tener, porque esto es como organizar un banquete, organizar una boda, se ve el final, esperemos que todo el mundo le haya gustado, pero no se ve todas las horas de trabajo. El trabajo que tenemos que agradecer a lo visible, lo que hemos visto en estos 2 días, agradecer a las autoridades, el señor rector, el señor alcalde, el presidente de Extremadura, por haber venido, por haberse desplazado, apoyando. También hemos contado, como ya han dicho, con 4 paneles de expertos y expertas, 10 expertos y expertas internacionales desde Brasil, Portugal, España, México, Chile, de la Junta de Extremadura, de Perú, etcétera, de varios lugares en los que nos han explicado, nos han contado sus investigaciones, su calidad profesional. 2 colegios, como bien ha dicho, agradezco públicamente al Colegio San Antonio de Padua y agradezco también públicamente al Colegio Público de Especial Proa, su participación, su profesora, a los niños, las 4 salas y mujeres de comunicación, la conferencia inaugural impartida por Sara Oviedo, que le reitero nuestro agradecimiento porque estaba aquí, la clausura de las hermanas Lara Martínez, que también le reitero mi agradecimiento, pero también quiero hacer un agradecimiento público también a Jorge por su trabajo oculto, porque hay que reconocer públicamente, quiero reconocer aquí, que Jorge ha sido el gran músculo de esta sede española del Congreso, a quien le debemos muchas cosas que parecen que no son nada, pero son mucho, las carpetas, las carpetas de carteles de 25.000 cosas que ha hecho Jorge, que yo creo que podríamos darle un aplauso. Estamos los presidentes que parece que somos los que la tierra gira a nuestro alrededor y no es así. Nosotros nos apoyamos en hombros de gigantes y aquí esta vez tenemos hoy. Por lo tanto, también las gracias a otros 10 grandes gigantes en esta sala que nos han facilitado muchísimo el trabajo. Gracias, Javier y Javier Cruz. Gracias a Mario Ávila. Al fondo. Ahí, Arancha Curiel. Allí al fondo. Al lado del gran Carlos Carmona. Que a pesar de haber tenido problemas de salud ha estado aquí, desviviéndose por nosotros y por todos vosotros para que no faltara nada. Gracias, Carlos. Gracias a Marina. Siempre ahí en Secretaría del Congreso, a veces pasando frío por los pasillos. Gracias también a Raquel Librero, a Jennifer Arquillo y a José Carlos Paón.
de esta facultad, que sois el futuro de la educación social, ¿de acuerdo? Pero ya no es el futuro, sois también el presente. Y yo creo que era justo que todo el mundo supiera que estáis aquí, que habéis estado y que estaréis mucho más adelante. Gracias también a las coordinadoras presidentas de mesa, Laura Lara Vaz, que tenemos aquí, que también nos ha dado una conferencia hoy, una ponencia, a Damián Iglesias Gallego, a Concepción López Andrada y a María Fátima Rosado Castellana. Gracias también a Gabriel Ordaz y a Kareli Ordaz, que tenemos aquí, de México, que han sido nuestros community managers, los que se han encargado de la cobertura mediática y de nuestras redes sociales. Por tanto, también, por favor, un aplauso. Y por último, que en estos agradecimientos siempre se corre el riesgo de dejar a alguien fuera. Hemos nombrado a los más visibles, también agradecemos a CIPI, por supuesto, que le daré la palabra para terminar, y a la Facultad de Formación del Profesorado, que nos ha brindado. Aquí tenemos a Juan, vicedecano de estudiantes, por favor, en representación, ponte un aplauso también para la facultad. En todo momento se está pediendo instalaciones, facilidades, en todo momento para albergar un congreso en el que había más de 200 inscritos, en el que hemos contado con mucha gente de 10 países diferentes y en el que el último aplauso quiero darlo a vosotros, que habéis estado aquí, que habéis sido unos congresistas de él. Y finalmente le entrego la palabra, no me voy ya más, le entrego la palabra a Antonio Salvador Jiménez Fernández, presidente de CIPI, que clausurará oficialmente este congreso. Bueno, pues la verdad que yo poco tengo que decir, porque ya los agradecimientos lo han dado mis dos compañeros y no voy a ser reiterativo en este sentido. Sí que yo les quiero dar las gracias a ellos, porque efectivamente cuando hace algo más de un año les lancé la invitación, el guante para que acogiera Cáceres y en concreto esta facultad, esta sede española de este Congreso Mundial, pues como bien dicen, ni se lo pensaron. Eso quiere decir que confiaban mucho en mí y me acababan de conocer. Entonces tiene mucho más mérito. Yo lo único que quiero hacer insistencia, ya se ha hablado de lo que es este Congreso, de lo que pretende, va más allá de lo académico. Tenemos ya muchos congresos organizados. Nuestra finalidad no es la académica, que también es muy interesante, sino verdaderamente es acercar cada día un poco más el ámbito del conocimiento, de la investigación y de la academia, de la universidad a la sociedad y viceversa, y esas puertas sean giratorias tanto para adentro como para afuera, que salgamos nosotros a la calle, pero que también la calle, los ciudadanos que somos todos, puedan entrar a la universidad, y en esa unión de manos podamos trabajar, no lo voy a decir una vez, lo voy a decir una vez más, por el principal patrimonio que tiene la sociedad. Yo estoy completamente convencido, yo sacrifico, al igual que los compañeros, pero yo en especial porque viajo por el mundo, sacrifico el estar con mi hija de 9 años, sacrifico parte de su infancia por la infancia de tantos niños en el mundo. Y para mí es un privilegio, no es ningún sacrificio, es un privilegio, porque pienso que lo más hermoso que tiene este año de trabajo es que hoy podemos sentirnos satisfechos de que, sin lugar a dudas, al menos habremos hecho incidencia en la vida de un solo niño. Con eso, yo creo que para los que trabajamos en infancia ya ha merecido la pena. Continuamos la próxima semana en Marruecos, continuamos con el fin de fiesta, con ese 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Aquellos que todavía se hayan quedado con ganas, os invito a que podáis seguirnos por las redes, porque no solamente estará el Congreso, sino estará Gira por la Infancia, que es todo el proyecto, pero en su parte ya física real será el recorrido por el norte de Marruecos, por diferentes ciudades, en lo que es la aplicación práctica de este proyecto, y que realmente, sin lugar a dudas, en el mes de enero vamos a descansar un poquito, si podemos, y nos vamos a comer los mantecados y esas cosas con la familia, y en el mes de enero vamos a iniciar con fuerza esa
ese laboratorio internacional de promoción de buen trato, que es uno de los productos de estos eventos. ¿Bien? Queremos finalizar este congreso con la creación de un nuevo producto, que no paramos porque seguimos con la gira. El año próximo será en México, pero este congreso se va con el compromiso. ¿Qué pasará mañana o qué pasará el sábado? Pues el sábado pasará que seguiremos trabajando por la infancia. Ese es el compromiso que nos llevamos de aquí, y sí que es verdad que no me quiero marchar sin agradeceros a todos, porque todos sois parte de este congreso. Esta organización de tantos meses, este trabajo de tantos países, no tendría sentido si esta sala estuviera hoy vacía. Por lo tanto, quien le da el verdadero sentido a este congreso y que ha merecido la pena sois vosotras y vosotros. Como siempre digo, no nos marchamos, continuamos ahí. Hoy día con las redes sociales estamos muy localizados, así que estamos a vuestra entera disposición, porque sabemos que estando a vuestra disposición, estamos a disposición de la infancia y la adolescencia, el objetivo único de este congreso. Sin más, y siendo las 19:44 del 14 de noviembre de 2019, doy por concluido, por clausurado, el segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia con sede en Cáceres. Muchas gracias.